Cordial saludo, mi nombre es Joel Wilkins, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y hoy vamos a sustentar en la fase 1 del diseño de etapa de conversión de electrónica de potencias. Aquí nos dan el ejercicio, nos dan los parámetros en los que hemos de trabajar, como la fuente de alimentación, el parámetro del motor, los parámetros del conversor A, C, DC y lo que hemos de realizar. Como la duración del video debe ser un poco corto, entonces voy a tratar de resumirlo lo más posible. Este trabajo se realiza grupal e individual. Cada estudiante debe realizar su aporte con un valor de rizado que se publicará en el foro. Yo elegí el 8%. Tenemos nuestra introducción, mi nombre y mi documento. Bueno, los parámetros del motor es voltaje de entrada sinusoidal monofásico de 120 BRMS, frecuencia de línea es de 70 Hz, la potencia la vamos a trabajar en un caballo, la corriente nominal es de 8 amperios, el factor de potencia que yo elegí sería de 0.8, el rango de operación sería de 40 Hz a 100 Hz y vamos a trabajar exactamente con 70 Hz. Nuestro voltaje de entrada de nuestra fuente será de 120 mRS. Eh, los datos iniciales que necesitamos: la corriente de 8 amperios, el rizado del 8%, la frecuencia de 70 Hz y el voltaje de 120. Eh, Realizamos los cálculos manuales en donde el voltaje pico de entrada sería 169.71 voltios, el valor del rizado sería el 8%. Eh, Calculamos el pico a pico del rizado que nos daría 13.58 voltios. El voltaje pico a pico del rizado que nos daría de 6.79. El cálculo del voltaje de continua sería de 162.92. El valor del rizado pico a pico en el condensador con el valor del rizado que es el 8% nos daría 13.58 voltios y el valor de la capacitancia sería de 4.208 milifarads. El valor de la resistencia que vamos a utilizar sería de 20.36 ohmios y el voltaje de la capacitancia sería aproximadamente de 203.646 voltios. El voltaje rizado que nos dio, aquí ya colocamos los valores exactos y aproximados, sería de 13.58 voltios, la capacitancia de 4.208 microfaradios, el voltaje que vamos a utilizar sería de 203.646 voltios y el voltaje continuo sería de 162.92. Aquí colocamos nuestro pantallazo, como dice la guía, que tiene que tener nuestro nombre, el grupo y lo que estamos estudiando, ¿no? También debemos de colocar el análisis de la señal de entrada y salida del conversor AC-DC. Aquí tenemos nuestra onda senoidal y que corresponde al valor 169 más o menos aproximada, ¿no? También tenemos nuestro análisis de cada imagen. También lo hice por separado. Eh, que la señal amarilla es una señal totalmente senoidal, que el voltaje máximo que pudimos aproximar con nuestro cursor sería de 169 voltios y en el análisis que hicimos manualmente nos dio 169.7. Que la señal pertenece a un ciclo claro y está registrada en un intervalo de 32 metros sobre segundos, lo que sugiere que la frecuencia de la señal está dentro de lo convencional para una fuente de alimentación de 120 voltios. Eh, mm, la estabilidad de la onda es bastante y consiste e indica que la fuente de señal es confiable. Aquí nuevamente dice la comparación de los valores que se hicieron manual con el valor que nos dio el osciloscopio.
Y el valor del voltaje pico observado de 169 voltios es prácticamente equivalente al voltaje calculado, que es 169,71, y esto sugiere que el sistema está eh, registrando adecuadamente la señal y no hay pérdida significativa en la línea o en el circuito. Eh, y la señal gráfica simplemente muestra la forma de la onda sinusoidal de la entrada, que se espera que nos dé directamente a la fuente de AC y coincide con el voltaje que indica el osciloscopio, que también el osciloscopio está claramente calibrado y funciona correctamente. Eh, También vamos a observar la señal del rizado del DC, que se encuentra de color azul, que aproximadamente lo pude observar en 12 voltios, pero realmente tendría que darnos 13.58. Pueda que el error se vea por algún elemento que no esté calibrado o no tenga el valor correcto. Eh, las oscilaciones alrededor de 12 voltios indican la presencia de una ligera variación, lo que es típico en salidas de DC que no se están completamente estabilizadas. Mm, También se observa que la señal muestra ciclos repetitivos en intercambios de aproximadamente 17,6 metros a 28,2 metros sobre segundo, indicando la frecuencia de las oscilaciones. También calculamos la parte del sistema donde se genera la salida de C a partir de una señal AC, en donde el voltaje refiere que es esencial para asegurar el sistema de su correcto funcionamiento. Aquí observamos que el rizado debería haber sido filtrado por un capacitor, que más o menos se observa en 11,5. Eh, y ahora lo vamos a observar en la parte del Proteus. También la parte aquí donde debemos de analizar la imagen del Simulink, eh, donde se observa que inicialmente la entrada hace eh, es trifásica y que puede convertir directamente la corriente de una red eléctrica o ser ajustada por un transformador, que es alimentada con un rectificador de puente trifásico, eh, también compuesta con sus diodos, y donde permite el flujo de la corriente en una sola dirección. Mm, que se realiza el intercambio de secuencia de estos diodos y eh, activándose y desactivándose con una respuesta de fase de tensión AC, generando una tensión DC pulsante a la salida del rectificador y posteriormente con un filtro capacitivo. Ahora vamos al Proteus. Yo aquí ya tengo mi circuito montado. Eh, Tenemos nuestra fuente con 169,7 de amplitud y de frecuencia de 70 Hz. También tenemos nuestro puente rectificador, nuestro capacitor electrolítico que lo puse con 4210 eh, milifaradios, y también nuestra resistencia de 20,36. Aquí tenemos nuestro osciloscopio. Conecté la primera salida, la A, directamente a la fuente, la B con el capacitor y la C en donde se debe observar el rizado corregido. Le vamos a dar play. Yo cerré todas las señales. Aquí lo abrimos.
Aquí observamos que 120 voltios y aquí varía de 162 a 142, pero tenemos la respuesta adecuada. Ok, creo que ha pasado. Ok, tuve que quitar el osciloscopio pues porque mi Proteus no me deja guardar ningún archivo. Entonces, creo que era por lo que tenía mucho tiempo abierto. Bueno, entonces le vamos a dar play. Si no nos sale el osciloscopio aquí, entonces le damos debug, BM osciloscopio. Vamos a pequeñar y adecuar nuestra señal. Mm, Ay, se me fue. Perdón. Aquí, con nuestro cursor, vamos a darle el valor de 169. La azulita. La azulita. Uy, más o menos en 11.50 y la color rosita. A ver si lo vamos a sacar por aquí. Más o menos por ahí. Y así verificamos que lo que nos da los valores manuales que calculamos anteriormente son exactamente como dice, como nos dio la respuesta, a aproximadamente también como nos da el osciloscopio en Proteus. Muchas gracias.